Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy volvemos finalmente malvineros, volvemos con Malvinas, esta vez con la segunda campaña. La primera fue la ofensiva argentina, en este caso la fase defensiva. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y o comentario abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Bien, así como estamos nuevamente aquí, disculpen las demoras de los videos, pero bueno, recién ahora estoy empezando a estar instalado en un lugar. Las mudanzas llevan su tiempo, pero bueno, lo interesante de lo que vamos a hablar hoy es que, como ya dijimos, vamos a entrar en la segunda fase de la Guerra de Malvinas. Para los que recién se suman al canal, les cuento que hay un espacio específico, una lista que se llama Guerra de Malvinas, que ya contiene 3 videos, de los cuales ahora voy a comentar algunas cositas como para retomar, pero que bueno, pueden ver directamente por ahí o entrar en el canal y viendo los videos por separado. Estos 3 videos son de distinta índole. El primero que subí fue el video número 7. Les voy a poner el link arriba o de este lado, no sé dónde aparezca, creo que parece de este lado. Y en ese video número 7 lo que hicimos fue analizar si Argentina estaba en condiciones de ganar la guerra. Exclusivamente sobre eso se trató y realmente llegamos a la conclusión de que sí, Argentina tenía condiciones, y esto no lo digo yo por ser argentino, lo dice en su trabajo Harry Train, que era el almirante jefe de la flota norteamericana en operaciones en el Atlántico Sur, o sea que estamos hablando de alguien que lo dice desde por fuera. Pero bueno, vean el video y analicen ustedes y lleguen a sus propias conclusiones. Pero bueno, la mirada de este canal y mía en particular es que sí, Argentina estaba en condiciones. En el video, sin embargo, número 9, le vuelvo a poner el link arriba para que ustedes puedan ver. Allí lo que hicimos fue analizar las causas de la guerra. Y vimos que, desgraciadamente, la junta militar que gobernaba, la dictadura militar que gobernaba en ese momento, bueno, no tenía ninguna intención de ir a la guerra, y esto ya de por sí es un problema porque condiciona todo en sí. Es decir, teníamos con qué, pero nunca nos preparamos para la guerra. Por otro lado, y ahí está el gran error, de esta manera, cuando se hace la operación Rosario, que es el link del video 32, que fue el anterior a este video, lo que vimos es que, siendo una operación perfectamente planeada, se va a llevar a cabo de manera impecable y va a lograr los objetivos porque justamente estaba planeada. Lo que vamos a hacer hoy entonces es comentar la segunda fase. La primera fase entonces de la guerra fue la campaña ofensiva, la toma de las Islas Malvinas, Puerto Argentino. Y ahora vamos a ver qué sucede después en esta segunda faceta, que es la de defensa de la Argentina. De esta manera entonces, pasada la primera fase con la toma de Malvinas, bueno, allí ya tenemos un gran problema porque vamos a ver que la junta militar lo que va a tener es un desvarío en cuanto a el nivel de predicción. El primer error que va a cometer va a tener que ver con la ONU, ¿sí? Si bien la idea de las Fuerzas Armadas y el Ejército principalmente y la Marina era tomar Malvinas para sentarse a negociar, no esperaban que los hechos se adelantaran tan rápido y se produjeran tan rápido. El día 3 de abril, la ONU va a aprobar la resolución 502, que es decir, el día después de tomar las Islas Malvinas, y esta resolución lo que va a dejar o lo que va a solicitar o ordenar es el retiro de las tropas argentinas y sentarse a negociar. Esto era lo que quería la Junta Militar. La Junta Militar no deseaba ir a la guerra. Además, al otro día, después de la toma de Malvinas, la gran mayoría de las fuerzas que participaron en la operación Rosario volvieron al continente. Se pensaba dejar un pequeño destacamento porque lo que se quería era sentarse a negociar. No se evaluaba ningún conflicto armado. Pero
Pero claro, vamos a ver que se adelantó todo. La Junta Militar quería sentarse a negociar, pero no tan rápido. No era, había que, bueno, disfrutar de esto, hacer un marketing. La única victoria que buscaba el gobierno militar, que venía vapuleado por la economía, que venían destruyendo económicamente el territorio. La verdad, el proceso de reorganización nacional fue el proceso de destrucción nacional. Nobleza obliga, hay que decirlo. Todos los números cayeron. Bueno, no viene al caso. Vean el video número 9 en donde contamos todo esto. Pero en todo caso, lo que necesitaba la Junta Militar era una salida marketinera, ¿sí?, de la dictadura. Y bueno, esto era buenísimo, pero vamos a ver que esto se adelantó demasiado en cuanto a que la gente va a apoyar muchísimo esta toma. ¿Y cómo retroceder? Primer gran error de apreciación a futuro. El apoyo de la población fue total, al menos de grandes porciones de la población. Esto era bueno, pero ponía a Galtieri y a la Junta Militar en la difícil situación de no abandonar las islas tan rápidamente. Aunque, como ya dijimos, después de la Operación Rosario retornaron la gran mayoría de las fuerzas. La Junta no podía aceptar muy rápido la resolución 502 de la ONU. Ese fue su primer error de cálculo. El segundo fue la reacción de Gran Bretaña, que inmediatamente anuncia públicamente el envío de una fuerza marítima militar para enderezar la situación. De esta manera estamos viendo que justo acá ya tenemos el segundo error de apreciación. Suponer que Gran Bretaña le jalase la cola al león y el león no va a reaccionar. Lo que va a hacer el león es darse vuelta y darte un zarpazo inmediatamente. Error enorme porque de forma extraña, porque se suponía que la flota se iba a desguazar, algo que solamente ellos se comieron. Siempre hablo obviamente con el diario del lunes, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que 3-4 días después ya zarpa una primera parte, un primer contingente de la flota. Después en mayo se va a sumar el resto, pero este primer contingente ya preparado, todo como si estuvieran esperando. 6.000 Royal Marine zarpan con varias naves que van a sumar a la flota más grande que va a zarpar de 114 barcos. La flota más grande desde el día D hasta ese momento. O sea, no había dinero, no tenían dinero en Gran Bretaña para mover un solo barco y sin embargo, bueno, lo cierto que error de apreciación, primero con la ONU y segundo con la supuesta no beligerancia de el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero claro, este error viene de la mano de que se desconocía un montón de hechos a tener en cuenta en Gran Bretaña. El hecho de que estaba manejado por Margaret Thatcher y que Margaret Thatcher no preveía no ganar las elecciones del 83, necesitaba también una victoria militar. Y esto le vino como un anillo al dedo. Esto ya lo comentamos en el video número 9, sobre las verdaderas causas de la guerra, la trampa en la que cayó Galtieri. Esa es la tesitura que tenemos en este canal. Recomiendo ver el video entonces, pero lo cierto es que el mismo Reagan necesitaba a su aliada que continuara en el poder. De esta manera vemos que hay dos miradas distintas respecto de la guerra. La necesidad de la Junta Militar de una salida diplomática y utilizar justamente la toma de Malvinas como una especie de operación diplomática militar, y una Gran Bretaña que lo que su único plan tenía, que pensaban en función de una guerra en todos los sentidos. Dos miradas totalmente distintas. Y aquí viene el gran problema de este conflicto armado, y es que lo triste no es que la Junta Militar cayera en la trampa que le plantean el Reino Unido de tomar las islas de manera pacífica, porque no se va a ir a una guerra. El tema es que, dale, a vos te dicen, venite, tomar las islas, no va a pasar nada, pero está claro que vos tenés que tener un plan de contingencia, que es lo que no tenían estos muchachos. Los muchachos no prepararon un plan de defensa. Vos tuvieron un muy buen plan y ejecutaron muy bien el plan de toma de Malvinas. Pero la segunda fase, que hubiera sido un plan de defensa ya preparado, con todo lo necesario, en el momento del desembarco de la Operación Rosario, ya bajar todo lo que se necesita para operar y hacer lo que se debe. ¿Cuál sería entonces ese plan? Bueno, el plan de defensa debería haber
tomado la previsión de inmediatamente construir la pista en el aeropuerto de Malvinas mucho más grande para que operaran aviones a reacción como los Mirage, los A4, que le hubiera dado la supremacía aérea necesaria en cualquier guerra moderna, cañones de largo alcance, artillería de 155, vamos a ver que se van a llevar principalmente cañones de 105 milímetros, los Otto Melara, de los cuales ya hablaremos en su momento, pero y transportar toda la logística necesaria para una fuerza muy grosa, ¿sí?, que tuviera todo lo necesario para operar de manera correcta. Bueno, vamos a ver que nada de eso se hizo, y a partir de este momento entonces lo que va a comenzar es una improvisación constante. Una de estas cosas va a ser, por ejemplo, lo que debería haberse movido son tropas especiales para este tipo de terreno. Por ejemplo, las que son de alta montaña, del sector patagónico. Bueno, no se podían mover estas tropas porque estaban afectadas a la posibilidad de un ataque desde Chile. Entonces ya empezamos mal. Lo que se va a mover inmediatamente entonces ante la inminencia de la guerra va a ser la primera. En la primera semana se va a enviar a la 9ª Brigada de Chubut unos 1.800 efectivos bajo el general Dar, que si bien es de Chubut, podemos decir que es de una zona climáticamente cercana, gran parte de su personal conscriptos eran de distintas provincias del país. Y acá ya vemos un gran error, ya vemos la improvisación. Ellos van a llevar unos 12 vehículos blindados en su stand, de los Panhard, o Panhard, como quieran, que ya demuestran el error del desconocimiento, porque estos vehículos no son adecuados para el terreno. Si no andan sobre terreno preparado, con caminos que estén consolidados, si los sacás a tierra, se hunden. Se hundían hasta la mitad y quedaban clavados, no servían para 3 belines. Y esto habla del desconocimiento del terreno, de no estar preparados para esta guerra. También se les va a sumar esta primera semana el batallón de infantería de Marina 5, el BIN 5 de Tierra del Fuego, que llevaba unos 900 hombres. Estos sí están preparados para la guerra, con unos 6 cañones de 105, los que yo les comentaba, los Otto Melara. El 7 de abril también, importante en esta primera semana, se designa gobernador militar al general Menéndez, conjuntamente con Castellanos de la Fuerza Aérea y creo que el vicealmirante Otero de la Armada. Bueno, entonces a todo esto, ¿cuál era la postura de Estados Unidos? En principio era la de intentar mediar. Quien gobernaba en ese momento era Ronald Reagan, era la primera presidencia de Ronald Reagan, quien tenía que mediar entre estos dos amigos del bloque occidental. Pensemos que estábamos en plena Guerra Fría. No era muy bueno que los amigos se estén enfrentando cuando tenés al comunismo del otro lado. Está claro que no era una buena imagen. Es por eso que va a enviar a su secretario de Estado, el general retirado Alexander Haig, que viene de visita aquí, va también a Gran Bretaña, pero finalmente el tercer error de la Junta Militar es suponer que Estados Unidos iba a quedar en una situación neutral ante la inminencia de un conflicto entre dos amigos. No, va a decantar por su aliado natural, que fue siempre Gran Bretaña. Pero digo, no era de peregrullo esto. No, van a quedar, sí, van a estar ahí neutrales porque nos quieren mucho. ¿Qué nos quieren? No quieren a nadie, se quieren a sí mismos y quieren a sus aliados porque les conviene. Si los tienen que entregar, los entregan, pero ¿por qué iban a entregárnoslo a nosotros? No tiene pie ni sentido. Bueno, finalmente Estados Unidos decanta por su aliado natural, y en estos días, el 10 de abril, es cuando se produce el famoso discurso. Bueno, digo discurso porque tengo ganas. En realidad, esa famosa frase de Galtieri frente a la población que lo aplaude, de que vengan, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, una declaración de guerra pública. Ya no había retorno de esta locura. De esta manera,
junto con las tropas que ya habían llegado a la isla. Entre el 10 y el 20 de abril se envían otros 3.500 hombres de la 10ª Brigada de Buenos Aires, que era de clima templado, en 3 regimientos bajo el general Joffre. Se dispone también reincorporar a la clase 62 que el año anterior había hecho la llamada Colimba. Para este operativo se van a utilizar aviones de línea, sacándoles los asientos porque no cabían todos, entonces se buscaba de esta manera llevar a mayor cantidad de gente lo antes posible. Y porque, como ya comenté, se había producido la llegada para el 12 de abril de los submarinos nucleares, y si no lo comenté lo comento ahora, que impedía toda posibilidad de transporte marítimo, ¿sí? Al estar los submarinos operando, vamos a ver que va a ser un verdadero lío, y a esto se le van a sumar también el personal del grupo de artillería número 3 de Paso de los Libres, que van a llevar unos 18 cañones Otto Melara de 105 que no son de largo alcance. Ya estamos mal. La Marina, por otro lado, había enviado a 2 buques para acondicionar el puerto. Pensemos que para el descargue de materiales se debía hacer desde otro buque más pequeño. Es por eso que se requisan otros barcos locales como el Monsunen, el Forres, el Lively y 2 lanchas EDBP. Pero claro, con la llegada de los submarinos nucleares a partir del 12 de abril, los británicos declararán la zona de exclusión de 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros. Y esto transforma y complica todo. Por ejemplo, la 10ª Brigada de Buenos Aires, que enviaba toda su logística necesaria para darle operatividad, desde los vehículos, el armamento, el alimento, todo lo que fuere en función de operar, iban en el carguero Córdoba, que tuvo que regresar al continente dando vuelta para no ser hundido por 2 razones. Uno, no perderlo, obviamente, pero lo más loco era justamente, todavía se seguía pensando en una salida diplomática, y si te lo hundían no había retorno. O sea, no había conciencia, esta gente no tenía conciencia de que nunca hubo retorno, que entraron en una trampa y de la cual no podían salir. Y esto es lo interesante, la mirada de un imperio que quiere ganar una guerra y que va a poner toda la carne del asador, y de una junta militar que no le interesó nunca la guerra, y eran militares. De esta manera, y tratando de entender un poco esta cuestión, fijémonos que el Córdoba regresa hasta Puerto Deseado, y ahí va a tener que descargar todo lo que tenía y lo va a trasladar a Comodoro Rivadavia, porque la intención es enviarlo ahora por aire, porque no queda otra. Pero ustedes piensen que tenemos que pasar de un carguero de 15.000 toneladas a aviones como el Hércules, que solamente pueden transportar 20 toneladas, que es mucho, pero para poder completar la carga del Córdoba tiene que hacer unos 750 vuelos. Es imposible. Se arma aún así un puente aéreo, lógico, no queda otra, entre Río Gallegos y Río Grande en abril, que va a permitir 452 vuelos, que es muchísimo, pero solamente llevan 5.000 toneladas de carga. El carguero Córdoba llevaba 15.000, 3 veces más. ¿Sí? Y unos 9.200 soldados más los que se van a ir juntando en definitiva. Pero acá vemos que la Operación Rosario debería haber resuelto eso, o inmediatamente, una vez instalados, tendrían que haber llegado todo esto antes. Bueno, sin embargo, vamos a ver que la zona de exclusión va a ser vulnerada por 2 cargueros que llegan a puertos argentinos menores, de menor calado, el Formosa y el Carcarañá, de los cuales el Formosa logra desembarcar, pero cuando se inicia el conflicto el Carcarañá no va a poder hacerlo, y vamos a ver que esto va a traer colación, que ya comentaré cuando veamos el combate en sí. Bueno, pero en todo caso yo había comentado que van a llegar fuerzas de artillería. Paso a relatar algunas de estas armas que se trajeron en función de que, bueno, va a ser necesaria no solamente artillería, sino también artillería antiaérea. Por un lado, el grupo de artillería aerotransportado
4 de Córdoba lleva otros 16 Otto Melara de 105 milímetros. Se suma artillería antiaérea de Buenos Aires, de Puerto Belgrano, de Rivadavia, de Río Gallegos, ¿sí? Unos 20 cañones hispano-suizos de 30 milímetros de Buenos Aires, un Oerlikon de 35 milímetros con director de tiro Skyward, un lanzamisiles Roland, 6 Tiger Cat, 15 Rheinmetall Twin de 20 milímetros, es decir, todo lo necesario e insuficiente para tratar de detener, ya que no tenemos, vamos a ver, aviones, al menos no aviones a reacción en la isla, que es el gran problema. Pero claro, yo dije que el problema de la logística estaba y persiste, porque estás mandando tropas que ya no le estás llevando el aprovisionamiento. Es por eso que el 22 de abril visita el teniente general Galtieri, el jefe, el manda más, visita la isla y Menéndez le explica los problemas logísticos, el mínimo y fundamental de no poder llevarle, por ejemplo, la comida caliente a los colimbas, a los conscriptos, a los soldados que están ahí y a los oficiales y demás, porque no se llevó leña para poder encender las cocinas de campaña. Lo mínimo no se había hecho. Bueno, cuando Galtieri vuelve al continente dispuesto a solucionar, vamos a ver que su resolución del problema va a ser enviar a la tercera brigada de Corrientes de clima subtropical unos 2.700 hombres más. Cuando ya no tenías para alimentar a los que estaban, te envían casi 3.000 tipos más. Y que también van a tener el detalle, la brigada correntina tampoco va a poder enviar sus materiales, el armamento pesado, los vehículos, los equipos de comunicaciones, las cocinas, que todas van a quedar en el continente porque tenían el mismo problema que las otras dos brigadas que no pudieron transportar lo suyo. Sí, y aparte la brigada de Corrientes insisto, se fue con lo que tenía puesto, que era ropa subtropical. Hermano, así no hay manera de ganar una guerra. Pero ¿qué pasó con las otras fuerzas armadas que participaron en este conflicto? En el caso de la Marina mucho no va a poder hacer. Ya dijimos que esta llegada de los submarinos nucleares va a imposibilitar muchísimo. A lo sumo vamos a ver que se van a enviar algunas fuerzas como la infantería de Marina que comenté y algunos helicópteros y aviones. Por ejemplo, la Fuerza Aérea envía unos 24 Pucará, que son aviones a hélice, ¿sí? Son cazahelicópteros. 2 se los van a enviar en abril, otros 2 se los van a enviar en mayo. Ya voy a comentar, bueno, en dónde estaban ubicados, pero después lo vamos a ir comentando. Pero en todo caso lo que me interesa es que se van a ir agregando otros aviones, como por ejemplo la Fuerza Aeronaval va a mandar a las islas 7 aviones Aeromachi MB-339 y 4 T-34 Mentor. Y la prefectura va a agregar 2 Short Skyvan de transporte, que van a estar también en algunas zonas que ya después comentaremos cuando veamos ese aspecto. Pero lo interesante es que ninguno son aviones a reacción porque no se podía, porque la pista era pequeña. En cuanto a los helicópteros, bueno, los helicópteros en total que se van a enviar a las islas van a ser 24, muy pocos para los efectivos de la isla. Se van a enviar entonces 24 helicópteros, pero muy pocos para lo que necesitaban y para la cantidad de efectivos de la isla. ¿De dónde eran y cuáles helicópteros eran? Bueno, la Fuerza Aérea va a enviar 2 Chinook o Chinook, 2 Bell 212, el ejército otros 2 Chinook, 5 Pumas y 9 Bell UH-1H y 3 Augusta. Y la prefectura naval finalmente va a enviar un Puma. Una nota interesante de color es la prefectura que va a enviar a 2 guardacostas, ¿sí? El Isla Malvinas y el río Iguazú, que van a ser camuflados y artillados y que van a ser los únicos navíos de combate en las islas. La flota brilló por su ausencia. Y aquí viene entonces la pregunta del millón.
Todos sabemos o hemos escuchado las hazañas de los pilotos argentinos de guerra que hicieron estragos sobre los británicos, pero vamos a ser claro, tuvieron serias dificultades que vamos a ir explicando respecto del sistema defensivo armado o improvisado. En el caso de la Fuerza Aérea Argentina, en primer lugar, pensemos que su preparación o su función es atacar objetivos en tierra, no objetivos navales. Para eso está la Fuerza Aeronaval, es decir, de la Marina. De esta manera, las bombas de la Fuerza Aérea Argentina, como la MK-17 de 450 kilos o la M65A1 de 450 kilos, por su tamaño y peso, no sirven para objetivos navales. Son diferentes e inadecuados, por ejemplo, para hundir un barco. Sirven para hacer explotar, no sé, una pista, un hangar, una ciudad. Sí, pero son objetivos terrestres. Y esto se va a ver en el hecho de que muchas de las bombas, cuando golpeen en un buque, no van a explotar. Porque aparte tienen todo un sistema de espoleta, de tiempo, que tiene que ser ajustada precisamente para que pueda explotar. Por lo tanto, el vuelo tiene que ser rasante, lo cual ya es complicado porque los aviadores no estaban preparados para ese tipo de maniobras sobre el mar y tenían que tratar de llegar, lanzar la bomba, despegar y que coincida todo en tiempo y en forma para que no explote en su cara ni antes ni después. Entonces va a pasar esto, no están adecuados. Pero no solamente esto, porque tampoco tienen todo lo que es el equipamiento. ¿Sí? Un equipamiento que tiene que ver con hasta el equipo de supervivencia en el caso que tengan que eyectarse en el mar. No lo tienen, sí, los pilotos aeronavales que están entrenados en eso. Sí, gran problema. Y aquí tenemos el otro problema, es que estos aviones son aviones a reacción y, como dijimos, no se hizo la pista de aterrizaje grande en la isla, por lo tanto van a tener que despegar desde el continente. Y para que tengamos una idea, la pista, la base continental de San Julián, una de las tantas, estaba a 650 kilómetros. Esto hace que un Mirage Dagger, que no tiene sistema de aprovisionamiento de combustible en el aire, como por ejemplo el Skyhawk A4 sí que lo tiene, pero el Mirage no, entonces tienen que llevar tanques suplementarios, son 600 kilómetros desde el continente para llegar a la isla, y una vez que llegan tienen autonomía para 3 minutos de combate, 3 y volver. Están como en la Segunda Guerra Mundial los pilotos de la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra. No tenían autonomía, no podían combatir. Y obvio, vos estás acá, podrías haber tenido supremacía aérea y con eso te asegurás hundirle toda la flota. Y sin embargo tuviste que mandar a pucheros y aún así hicieron estragos. Aclaro, imagínense si hubieran podido estar saliendo desde la isla Malvinas, las Islas Malvinas, desde el aeropuerto de Malvinas, ¿sí? Un gran problema. Es así que la Fuerza Aérea, más allá de estos problemas, va a disponer para las operaciones militares desde el continente de 5 grupos. El grupo 5 de Villa Reynolds, que provenía de San Luis, con 24 Skyhawk A4B que se instalan en Río Gallegos, el grupo 4 que proviene de Mendoza, del Plumerillo, con 15 Skyhawk A4C que se instalan en la base aérea de San Julián, el grupo 6 de Tandil, de Buenos Aires, con 20 Mirage 5 Dagger que se va a instalar en las bases de San Julián y Río Grande, el grupo 8 de Moreno, con 17 Mirage 3 de la base que se va a instalar en la base de Comodoro Rivadavia y la de Río Gallegos, y finalmente el grupo 2 de Paraná, de Entre Ríos, con 8 Canberras MK-62 que se van a instalar en Trelew. Pero claro, vuelvo a repetir, no tenían instrumental, no tenían equipo para este tipo de operaciones y aún así hicieron muchísimo. Hay que sacarse el sombrero en este sentido. ¿Qué hay respecto de la Marina? Bueno, la Marina no va a colaborar mucho con la Fuerza Aérea en el tema de los objetivos. No va a haber una colaboración de estas dos fuerzas, la aeronaval y la Fuerza Aérea, en cuanto a los objetivos, lo cual ya es también otra locura, una locura absoluta. Pero por otro lado, en todo caso, la Fuerza Aeronaval tenía aviones que, si bien eran parecidos, los Skyhawk A4Q, a los de la Fuerza Aérea, pero eran más estaban totalmente especializados
especializados para lo que es y equipados para la guerra y objetivos navales. Llevaban por ejemplo, las bombas navales, las MK-82, las Snake Cage, y en 1981 también se había venido adquiriendo a los famosos Super Étendard, con el gran misil Exocet, el AM-39, que es un misil que se dispara desde muchos kilómetros y que tiene una tecnología que no se había probado en ese momento, hasta ese momento en el mundo, que es la de guiarse solo al objetivo e ir corrigiendo. Sí, se podía disparar de muchos kilómetros y el misil iba corrigiendo solo no había que estar guiándolo. Se esperaba comprar hacia finales de 1982 unos 14 aviones de este tipo, de los Super Étendard, y otros 14 misiles que venían con estos, pero bueno, solo se había adquirido hasta ese momento 5 aviones y 5 misiles. Esto nos lleva entonces al sistema defensivo de la cuestión, ¿no? ¿Cómo fue el sistema defensivo de la Argentina? Bueno, se va a imponer entonces el tema de cómo mover las piezas ante un Reino Unido que está enviando fuerzas operativas. Si nos encontramos que se van a llevar aproximadamente, entre todas las tropas que ya hemos comentado, las 3 brigadas, el BIN 5, las fuerzas de artillería aerotransportada y demás, unos 12.000 efectivos entre soldados y demás. Pero claramente hay que distribuirlos de forma estratégica. El mayor problema que tenemos es la gran extensión de las costas. ¿Sí? Son 2 islas enormes con una enorme extensión. ¿Dónde se va a dar la invasión? Hay una multiplicidad de posibilidades. Si vemos el mapa, vamos a ver que hay una multiplicidad de posibilidades para lograr un desembarco. Sin embargo, hay un objetivo claro que es el que deben tomar. En el mundo militar se habla muchísimo de lo que se llama el terreno llave, que es el lugar central para lograr el objetivo más importante de la batalla, de la campaña en general. En este caso es, sin lugar a dudas, Puerto Argentino. Es allí donde se inició el conflicto y es allí donde se va a terminar. Quien tenga Puerto Argentino gana la guerra. De esta manera vamos a ver que se van a disponer, no queda otra, no se puede poner en todos lados, se van a elegir 5 puntos centrales e importantes de concentración de fuerzas, ¿sí? Porque vos tenés o las distribuís por toda la isla, lo cual perdés masa de cantidad de combatientes, o las tenés que elegir lugares estratégicos. Se eligen 5. El primero, el principal, sin lugar a dudas, es el Puerto Argentino, el aeropuerto y las alturas aledañas a Puerto Argentino. Allí, de los 12.000 efectivos, se van a instalar 9.000 tropas de la totalidad. Los otros lugares van a ser, por ejemplo, en la Isla Soledad, Pradera de Ganso. Allí se van a instalar otros 850 efectivos, y en la Isla Gran Malvinas se eligen 3 lugares estratégicos: Puerto Howard con 950 hombres, Bahía Fox con otros 930 soldados y finalmente la Isla Borbón con 130 efectivos, un total aproximado de 11.860 soldados, es decir, casi 12.000 efectivos a enfrentarse con los británicos. Vamos a ver que para cubrir todo el territorio se van a poner 2 radares de largo alcance que llevaron a las islas. Por un lado, el radar TPS-43 de la Fuerza Aérea, que tiene un alcance de 450 kilómetros, y otro radar, el TPS-44 del Ejército, que tiene un alcance menor de 370 kilómetros y que es el único medio de detención que tenían los defensores. Obviamente que quedan un montón de puntos muertos, porque estos radares avanzan, recorren el territorio, pero hay alturas que dan puntos muertos y ciegos que no pueden ser observados o detectados por esas alturas. Entonces lo que se envía son equipos de observación, grupos que están armados con
sistemas de observación. Al principio van a ser aficionados de la provincia de Córdoba, pero después, por una cuestión de que la Convención de Ginebra no permite ese tipo de actividades, van a ser reemplazados por militares en distintos grupos, 9 grupos llamados Mike, los Hiena, Roca, en fin, son distintos grupos que van a estar en lugares específicos para también señalizar y avisar la llegada de los británicos en donde aparecieren. Finalmente, este sistema defensivo tendríamos que incluir entonces a la flota, ¿sí? ¿Qué pasó con la flota o cuál va a ser la actividad de la flota de mar, la Fuerza de Tareas 70 al mando del almirante Ayala? Bueno, esta flota, que tenía unos 14 navíos, que estaba integrada por el portaaviones 25 de Mayo, el crucero General Belgrano con sus terribles cañones, enormes cañones de largo alcance, estos sí tienen largo alcance, y el buque de desembarco Cabo San Antonio y los destructores Santísima Trinidad, Hércules, Comodoro Pi, Seguí, Piedrabuena y Bullard, y las corbetas misilísticas Granville, Drummond, Guerrico, y finalmente los submarinos Santa Fe y San Luis. Bueno, nunca van a salir a enfrentarse directamente a la Royal Marine, porque, bueno, podríamos decir que los submarinos nucleares nunca hubieran permitido ese acercamiento. Vamos a ver que después del hundimiento de Belgrano, la flota va a estar directamente refugiada tierra adentro, y que supuestamente solo deberían intervenir en caso de desembarco. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con todo eso. En todo caso, es muy pronto, no es la intención hoy avanzar con las actividades militares, con las acciones militares con el desembarco británico, pero en todo caso vemos que se improvisó, que se hizo lo que se pudo, sí, que había problemas logísticos, que había problemas de conexión entre las 3 Fuerzas Armadas, de desconexión y falta de cooperación, no había una unidad de comando, y esta improvisación llevó a que las fuerzas que hubieran sido necesarias en el continente, por ejemplo aviones a reacción, cañones de largo alcance, no fueron llevados, y todo esto va a facilitar totalmente la operación y la operatividad del enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? La falta de planes, la falta de previsión, la improvisación al no tener esos planes, hizo que nosotros jugáramos mal. No tanto que el enemigo jugara bien. El enemigo hizo lo que vamos a ver que va a hacer lo que tiene que hacer, con aciertos y desaciertos. Pero nuestros desaciertos desde el mando, no desde el combatiente. El combatiente va a hacer cosas increíbles. No cabe más que admiración. Pero la cabeza, si la cabeza funciona mal, la cosa no funciona. Y aquí, amigos, nos despedimos entonces con este video. Próximamente avanzaremos con la tercera fase de esta campaña militar, la tercera campaña militar, en este caso de la guerra o conflicto de Malvinas, que es la ofensiva británica, de la cual vamos a dar distintos detalles, y bueno, nos servirá para empezar a entender un poco más, cuando se produzca el conflicto armado, cuando se produzca el choque de las fuerzas, qué pasó. Pero ya estamos viendo que de movida Argentina ha jugado muy mal sus cartas, jugó muy bien la primera fase y jugó muy mal, o los mandos de esa dictadura no tenían la cabeza en función de una guerra, y si vos no vas con la cabeza preparado para la guerra, no vas a ganarla nunca. ¿Qué quiero decir? La guerra se perdió en el momento del pleno desembarco de las fuerzas de la Operación Rosario. Una operación magnífica, pero sin proyecto de guerra. Bueno, amigos, aquí nos despedimos hasta el próximo episodio de La Historia Desconocida. ¡Hasta la próxima batalla!